Bien, buenas noches, hermanos. Ya oscureció y es una bendición estar aquí, es una bendición poder predicar la palabra de Dios. Y seguimos en esta serie titulada Cartas a un Hijo Espiritual. Y hoy vamos a hablar sobre las intenciones y el carácter de los falsos maestros. Antes de abordar eso, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2, vamos a encontrar una última instrucción de Timoteo relativa a la conducta de un grupo particular de hermanos de la iglesia de Éfeso. Acompáñame por favor ahí a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Hay quienes han afirmado que Pablo estaba de acuerdo con la esclavitud en base a estos dos pasajes, pero pues nada está más lejos de la realidad. En varias ocasiones Pablo, en sus cartas, señaló que los esclavos eran igual delante de Dios que cualquier hombre libre, que los nobles romanos y demás. Él en las cartas, al igual que el Señor Jesús, enseñó que todos los seres humanos, independientemente de nuestro sexo o condición social, somos iguales delante de Dios. Y bueno, en la carta a Filemón, Pablo defendió a Onésimo. Onésimo es un esclavo que él se encontró en prisión mientras Pablo era prisionero. Se encuentra a Onésimo y resulta que Onésimo era un esclavo que había huido de la casa de Filemón, y Filemón era amigo de Pablo, era discípulo y colaborador de Pablo. Y Pablo le comparte ahí, se convierte Onésimo y empieza a ser discipulado por Pablo. Pablo ve que Onésimo tiene pues madera para trabajar en el ministerio y le dice: ¿sabes qué, Onésimo? Tienes que arreglar la situación con Filemón. Muy probablemente Onésimo tenía miedo de regresar a casa de Filemón, porque la pena que se establecía para un esclavo prófugo era generalmente la pena de muerte. Y por eso Pablo en medio de esta carta le escribe a Filemón y le dice: trata a Onésimo como me tratarías a mí, perdónalo y trátalo como me tratarías a mí. Y el cristianismo estableció las bases necesarias para la desaparición de la esclavitud. Hay quienes lo han intentado negar, ¿no? Y ha habido una lucha en la academia marxista. Los marxistas son los que más tienden a esto, a negar que el cristianismo fue el que logró acabar con la esclavitud, pero pues no encontramos ninguna otra base doctrinal en el mundo antiguo que hable de la igualdad entre todos los hombres ante Dios. Y
el cristianismo en sus primeros siglos tenía cosas muy, muy particulares, porque como todos eran iguales delante de Dios, pues llegó a haber obispos, y acuérdense que no estamos hablando del obispo de la Iglesia Católica. Recordemos, la palabra obispo significa supervisor. Entonces hubo supervisores de toda una región que estuvieron en condición de esclavitud. Por ejemplo, Calixto fue obispo de Roma del 217 al 222 después de Cristo, y él fue esclavo, pero se convirtió en obispo. ¿Por qué? Porque a la iglesia no le importaba la condición de esclavitud. Entonces Pablo no era un esclavista, si así lo queremos ver. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está buscando corregir una situación privada que se daba en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, al igual que todas las iglesias del primer siglo y de los primeros siglos del cristianismo, era una comunidad muy plural. ¿Qué significa eso? Que había gente de muchas nacionalidades. No había, sobre todo en una ciudad como Éfeso, que era un puerto, ¿no? En ella había gente que era oriunda de Éfeso, que era originaria de Éfeso, pero también había varios extranjeros, y había pobres, había ricos. En algunas iglesias, no sabemos si en Éfeso, pero en algunas iglesias había funcionarios del gobierno romano, y había esclavos también, y pues todos convivían como hermanos en la fe. Pero se empezó a dar una situación muy penosa con los esclavos, con los que estaban en condición de esclavitud, y se volvió todavía peor con aquellos que estaban en la condición de esclavitud y tenían amos creyentes también. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Que estos hermanos que estaban en condición de esclavitud se empezaron a volver en personas negligentes, y en ocasiones también fueron personas rebeldes. Y hay que entender una cosa: la esclavitud en el mundo antiguo variaba mucho. No toda la esclavitud, no todos los esclavos estaban en una condición tan horrible como los hebreos, los israelitas en Egipto. No, había algunos esclavos que eran tratados muy bien por sus amos y que se les consideraba pues prácticamente parte de la familia. Se les alimentaba bien, se les vestía bien, no se les azotaba, y pues lo que eran en realidad eran como una servidumbre pues de tiempo completo, ¿no? De 24 horas, porque vivían también ahí en la casa. Y bueno, deberíamos de suponer que los hermanos en las iglesias que llegaban a tener esclavos pues trataban así a sus esclavos. Sí les exigían que trabajaran, pues sí, pero no se les trataba mal, no se les azotaba, no había penas corporales, no disponían de su vida. Pero cuando se convierten, pues empiezan a decir: pues ¿sabes qué? Es que somos iguales, y sabes que no te voy a obedecer, sabes que no me puedes decir en qué voy a trabajar, pero sí dame de comer, y sí dame de vestir, y sígueme manteniendo aquí la casa que me diste para vivir, porque generalmente se les daba una habitación para vivir. Se empezaron a volver flojos. ¿Por qué? Porque empezaron a tener un exceso de confianza, ¿no?, con sus amos, y el apóstol Pablo les dice: oigan, ¿saben que están muy mal? Porque en lugar hay otras cartas en las que les dice: si pueden procurar su libertad, procúrenla, consigan su libertad, pero si no, pues sean un ejemplo también. ¿Cómo va a ser posible que los que están en la misma casa, que no se han convertido y que son paganos, trabajan mejor que ustedes?
son más serviciales que ustedes, no son rebeldes y ustedes sí. Son sus hermanos también y deberían de tener una buena actitud. Y sabe algo, hermano, tristemente, y yo he conocido casos directamente así, en que a los hermanos, a los cristianos que tienen empresas, a veces no les gusta contratar a hermanos creyentes. ¿Sabe por qué? Porque se toman más libertad los trabajadores cristianos que tienen un patrón cristiano que los no creyentes. Porque dicen, pues al final es creyente de mi patrón y entiende y me debe de demostrar amor y me debe de demostrar paciencia, y abusan. Y a mí se me hace muy, muy lamentable, ¿no? que haya empresarios cristianos que dicen, me cuesta mucho trabajo contratar a gente de la iglesia porque se vuelven muy confianzudos, porque no respetan sus horarios, porque me piden siempre que salga, que les dé chance de salir antes de que se termine su jornada, y como saben que soy creyente, creen que ahí tienen pues una palanca, ¿no? O algo que va a permitir que yo no me comporte con ellos igual que como me comporto con los demás trabajadores. ¿Sabe que eso es muy malo dentro de un campo laboral? No hay favoritismos, pero se empieza a notar como si hubiera un favoritismo. ¿Y qué empiezan a decir los demás trabajadores? Pues es que él va a su misma iglesia o es de su misma religión y por eso le da más chance, ¿no? O por eso lo deja flojear. Imagínense, es algo terrible, ¿no? Que sí se da, y tan se da que el Espíritu Santo decidió aquí, a través del apóstol Pablo, llamarnos la atención. Mire, como cristiano usted debería de ser el empleado del mes, honestamente. Debería de caracterizarse por ser el más eficiente, el que siempre llega temprano, el que cubre con todo su horario, al que no se le tienen que repetir las cosas. Ese debería de ser usted. Y si tiene un patrón cristiano, pues debería de ser todavía mejor, porque debería de preocuparle que a su patrón también le vaya bien, porque si su patrón es un buen cristiano, piensa que si a él le va bien, a usted le tiene que ir bien también. Entonces, el Señor es muy, muy sabio y nos deja de todo en la Escritura para saber cómo conducir nuestras vidas. Por favor, si usted trabaja, no sea el peor empleado en su lugar de trabajo. No lo sea el mejor, échele ganas. Pero vamos al tema central que vamos a abordar esta noche, y empieza ahí en el versículo 3, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En estos versículos, el apóstol Pablo nuevamente le señala a Timoteo que es necesario apartarse de todo hombre y de toda mujer que no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, la cual está constituida en las Escrituras. Y aquí mencioné todos los hombres y todas las mujeres, no porque
que está empleando lenguaje inclusivo, recuerde que una parte de las instrucciones que se han estado dando en la carta a Timoteo son para que Timoteo calme a un grupo de mujeres que estuvo enseñando falsas doctrinas. En la iglesia de Éfeso hubo de los dos, hubo hombres que estuvieron enseñando falsas doctrinas y mujeres que también lo estuvieron haciendo. Entonces, el Señor nos muestra que es necesario que nos apartemos tanto de los hombres que enseñan una mala doctrina, una falsa doctrina, como de las mujeres que enseñan una falsa doctrina. Y bueno, sí es necesario hacer un énfasis, porque hoy me sucedió algo muy curioso en mi trabajo. Un alumno me preguntó: maestro, si usted fuera policía, ¿a quién de entre los que estamos en el salón, quién cree usted que sería el primero en acabar en prisión, en la cárcel? Y yo sabía por dónde iba la cosa, ¿no? Y porque tengo unos alumnos que son medio rockeros y se visten así, y yo supongo que esperaba que dijera que, y les digo: no, mira, esa pregunta es muy complicada porque no debemos de juzgar por las apariencias, pero te voy a decir una realidad. Probablemente va a ser, si le preguntan a un policía, les diría que alguno de los dos muchachos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una aura de protección. La verdad es que no se identifica a la mujer como una que cometa crímenes regularmente. Entonces tienen esa protección. Hay encuestas que muestran que las personas creen que una política es menos corrupta que un político. No es algo que esté basado en la realidad. Vea a Rosario Robles y creo que a no me acuerdo si otra política, no recuerdo ahorita bien el nombre, por eso no lo voy a decir, pero se meten igual en los asuntos de corrupción los políticos varones y las políticas. Hay mujeres que han organizado pues grupos delictivos y han estado y son las líderes, ¿no? Entonces también se piensa que pues la mujer no va a enseñar falsas doctrinas. Sí pueden enseñar falsas doctrinas, y hay más de una predicadora, bastantes famosas, que enseñan cosas terribles, ¿no? Entonces es a los dos, debemos de alejarnos tanto de los hombres que enseñan falsas doctrinas como de las mujeres que enseñan falsas doctrinas. Y el apóstol Pablo va a empezar a describir algunas características que tienen estas personas en su carácter. Por eso titulamos este mensaje: las intenciones y el carácter de los falsos maestros. Y una cosa que menciona Pablo que es típica del carácter de los falsos maestros es que están envanecidos. ¿Qué significa esto de estar envanecidos? Significa que tienen una actitud de soberbia, la cual se manifiesta regularmente de esta manera: que no aceptan que se les contradiga. Son personas que tienen una posición de orgullo muy alto y se cierran a la verdad, se cierran a las evidencias. Son personas con quienes no se puede dialogar. Ante sus ojos solo existe una verdad, y es la verdad que tienen ellos. Su palabra es ley, y son incapaces de aceptar que están cometiendo un error. Son incapaces de aceptar que están equivocados, a pesar de que se les muestre en este caso con las escrituras, que están mal. Yo me he topado con un argumento del catolicismo ante ciertos versículos
que, que lo que muestran es este tipo de cerrazón, porque en los evangelios está increíblemente claro que Jesús tuvo hermanos. Hay por lo menos 2 pasajes que hablan sobre los hermanos de Jesús, en uno se dan los nombres. Y cuando uno le enseña estos pasajes a algunos católicos, les son un verdadero shock, porque, bueno, la mayoría no están acostumbrados a leer la Biblia, entonces pues nunca se han topado con estos versículos, ¿no? Pero pues están allí. ¿Y qué atacan? Bueno, atacan la doctrina de que María fue virgen toda su vida. La Iglesia Católica sostiene eso, pero estos pasajes no permiten que nosotros podamos sostener eso, ¿no? Como en Mateo 12, versículo 46, es uno de los versículos donde se habla sobre los hermanos de Jesús. Mateo capítulo 13, versículos 54 y 55, ahí es en donde encontramos hasta los nombres, ¿no? Ahí se nos dice que uno se llamaba Santiago, José, Simón, Judas, y después dice que tenía hermanos, que tenía hermanas. El número de hermanas pues es indeterminado, no sabemos cuántas hermanas tuvo, pero tuvo varias hermanas. Y en una ocasión me mencionó alguien, cuando le hablamos sobre esto, que ahí se refería a sus primos. Ok, ¿y por qué primos? Pues porque sí, porque según esta persona, así le hablaban los judíos a sus primos también. Y hay una cosa muy curiosa allí, ¿no? En la carne, Jesús tuvo un primo muy famoso. ¿Se acuerda quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista era su primo, y tuvo contacto con él. Seguramente durante su infancia y su juventud tuvieron contacto, pero en su vida adulta, los dos eran más o menos de la misma edad, se han de haber llevado entre 9 meses y 1 año, entre uno y otro. Pues tuvieron contacto también, y nunca vemos a Jesús llamarle a Juan el Bautista hermano, jamás. ¿Por qué? Porque no era una costumbre, es simplemente una manera en la que se ha intentado evadir esta realidad. Jesús tuvo hermanos y hermanas también, pero aunque uno les muestra esta evidencia, pues buscan la manera de escapar de la realidad de lo que está diciendo ahí la Escritura. Otra cosa que nos señala el apóstol Pablo sobre estas personas que enseñan una falsa doctrina es que no saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra. ¿Y a qué refiere esto? Bueno, esto refiere a que estas personas no tienen un verdadero conocimiento de las Escrituras o de las cuestiones de la fe cristiana, pero en base a su soberbia enseñan sus propias palabras como si fueran palabras de fe, como si fueran palabras de doctrina cristiana, aunque contradigan principios bíblicos claros. Y aquí Pablo nos va a mostrar que estas enseñanzas que ellos divulgan son la fuente de envidias,
pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias. Los falsos maestros son las fuentes de las herejías, de las blasfemias y de los grandes conflictos doctrinales que ha habido dentro de la iglesia. Una cosa más que describe Pablo aquí es que estos hombres y estas mujeres tienen una mente corrupta y un pensamiento privado de la verdad. Son personas que son incapaces ya de ver la verdad. Y por último, Pablo menciona que estos hombres y estas mujeres toman la fe como una fuente de ganancia. Utilizan la fe para enriquecerse. Y lamentablemente hay muchos ejemplos de esto. No vamos a mencionar por nombres propios, pero hay ejemplos de esto en el catolicismo y en el protestantismo. Tristemente en el protestantismo también tenemos este tipo de personas. A mí me da mucha tristeza ver imágenes en internet hablando sobre pastores que abusan de la gente y se enriquecen a través de sus iglesias. Es muy lamentable. Hemos mencionado en distintas ocasiones que pues el pastorado de ninguna manera es para enriquecerse, ¿no? Y vimos que el sacerdocio en el tiempo de Israel tampoco lo era, que en el tiempo de los israelitas, los sacerdotes y los levitas, en los tiempos en los que pues el pueblo efectivamente entregaba los diezmos y las ofrendas que correspondían, pues vivían bien, pero no eran reyes, no vivían como David, no vivían como Salomón y como su familia, no vivían de una manera decente, pero no se enriquecían a través de la fe. Y bueno, la idea en la iglesia cristiana era la misma. Durante los primeros siglos, la mayoría de los pastores y obispos le batallaron económicamente porque eran una iglesia perseguida, ¿no? No les faltaba lo necesario, pero obviamente no eran parte de la realeza, ¿no? Y no vivían opulentamente en su gran mayoría. Y Dios estableció pues principios señalándole a la iglesia que pues está bien que el pastor tenga lo necesario para cubrir sus necesidades, ¿no? Pero que no es la iglesia un medio para enriquecerse. Lamentablemente, no todos hacen caso a las instrucciones establecidas por la palabra de Dios. Y este ha sido un problema que ha aquejado a la fe, no nada más al cristianismo, sino a la fe en general, desde los principios. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar a hombres que también se movieron a través de la avaricia y buscaban obtener riquezas a través de la fe. Y el ejemplo prototípico del falso maestro engañador que busca enriquecerse a través de la fe, lo encontramos precisamente en un pasaje del Antiguo Testamento, y debemos de remontarnos a los tiempos de Moisés. ¿De quién estamos hablando? De Balaam.
Y antes de abordar el pasaje de la ley de Moisés donde se habla sobre este personaje, pues necesitamos ubicarnos en qué momento histórico nos estamos encontrando. Para el tiempo de este pasaje, del pasaje que vamos a analizar, están por terminar los 40 años que Israel iba a estar en el desierto por su desobediencia, y han comenzado ya su marcha hacia la tierra prometida, y pues hay ciertos obstáculos en el camino aún. Hay 3 reyes que están en el camino y pues los tienen que enfrentar y los van a vencer. Israel, comandados todavía por Moisés, va a derrotar al rey Arad, al rey Sehón y a Og, rey de Basán. Y las victorias sobre estos reyes han despertado para este punto en la historia el temor de los habitantes de Canaán, de la tierra de Canaán, porque ellos han oído historias de este pueblo que salió de Egipto y a quien su Dios los protege durante el día del sol y del calor del desierto con una columna de nubes, y los protege del calor con una columna de fuego los protege del frío de la noche en el desierto con una columna de fuego. Han escuchado las historias de cómo Dios los mantiene con un pan que aparece todas las mañanas en los campos alrededor del campamento. Han visto cómo estas 3 naciones fueron derrotadas y pues van marchando camino hacia la tierra de Moab, y los reyes de Moab se empiezan a poner nerviosos. Entre ellos Balac se va a poner bastante nervioso, y ahí él está preocupado por derrotar a Israel, pero Israel es un problema para todas las naciones de este lugar porque son un pueblo muy numeroso. Estamos hablando de más de 1 millón de personas, y aparte su Dios ha obrado grandes milagros. Las derrotas de Og, de Arad y de Sehón son milagros. Israel no estaba capacitado para derrotarlos, pero Dios les da la victoria. Israel no es un pueblo militar, Israel no ha estado en guerras. Dios tiene que intervenir para darles la victoria y se las da. Entonces, Balac dice, bueno, si no puedo, o más bien no sabe si va a poder militarmente, dice, voy a intentar por otro modo, y va a buscar a Balaam. Acompáñenme a Números capítulo 22, versículo 1. Números capítulo 22, versículo 1 dice: Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto
y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Balaam era un profeta pagano, no crea que él conocía a Dios. Él vivía en la ciudad de Petor, que está cerca del río Éufrates, y se hicieron hace unos años, varios años, unos descubrimientos arqueológicos muy interesantes en esta ciudad. Y se descubrió que había un círculo de profetas paganos que operaban justamente como se describe aquí en Números, que operaba Balaam. Y así como advirtió el apóstol Pablo, Balaam no conocía al Dios de Israel. Se acuerda que nos dice que estas personas los falsos maestros hablan de cosas que no conocen. Bueno, Balaam estaba hablando de un Dios al que no conocía. Balaam no conocía a Jehová, el Dios de Israel, pero debido a sus prácticas mágicas, creía que podía establecer contacto con el Dios de los hebreos como si se tratase de cualquier otra divinidad, ¿no? Y por eso pues se animó a aceptar el encargo que le había hecho el rey Balac. Y aquí podemos ver otra cosa de la cual nos habló el apóstol Pablo, porque Balaam se movió por las ganancias que él podía obtener del rey de Moab, que podía obtener de Balac, porque la comitiva que mandó Balac para visitar a Balaam estaba integrada por ancianos, y no se está refiriendo allí nada más a personas de avanzada edad. Son miembros de la nobleza, y dice ahí que iban con dádivas de adivinación. En ese tiempo, cuando los paganos visitaban a un oráculo, que eran adivinos y magos, pues no iban con las manos vacías, iban generalmente con dinero o con cosas de valor para dárselas al adivino, al oráculo, al mago, y que pues él hiciera uso de sus artes y les dijera qué iba a pasar en el futuro, ¿no? Y pues Balaam ve lo que traen los de la comitiva enviada por Balac, y que dice: pues lo voy a intentar, yo quiero esto que me están ofreciendo, lo voy a intentar. ¿Y qué les dice? Sí, yo voy a hablar con el Dios de Israel a ver qué pasa, porque si puedo los voy a maldecir, pero denme chance de ver qué sucede. Y acompáñenme a ver lo que dice el versículo 9. Dice: y vino Dios a Balaam. Aquí este es un detalle muy importante. ¿Se acuerda que hemos hablado un sinnúmero de veces que la Biblia es un libro de detalles? Todo lo que está escrito, como está escrito, tiene un propósito. Si usted ve, Balaam se refirió a Dios por su nombre. El nombre de Dios es Jehová, ¿no? O Yahvé, dependiendo de su traducción. Y cuando Dios habla con alguien que tiene comunión, generalmente en el Antiguo Testamento dice: y Jehová habló con. Si usted ve, aquí hay
un contraste grandísimo en este libro y en todo el Pentateuco entre Moisés, que es el verdadero profeta de Dios, y Balaam. Porque con Moisés en repetidas ocasiones vamos a encontrar que dice, y dijo Jehová a Moisés, y habló Jehová a Dios a Moisés, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una relación personal entre Dios y Moisés, pero aquí no hay una relación personal entre Balaam y Dios, y por eso dice a secas, y vino Dios a Balaam, no dice, y vino Jehová a Balaam, dice, y vino Dios a Balaam, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Probablemente Balaam esperaba poder negociar con Dios, con el Dios de Israel, pero Dios, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, nuestro Dios, no es un Dios con el que se pueda negociar. Lo que Él dice, eso espera Él que se haga y no va a cambiar en lo que Él espera de nosotros. Y bueno, en el caso de Balaam, Dios ni siquiera le abrió la puerta para las negociaciones, directamente le dice, no vayas, son benditos, se acaba el asunto. Y pues eso le iba a arruinar el negocio a Balaam, ¿no? Porque esos regalos que le llevaron los príncipes de Moab, pues eran por el servicio de ese momento. Si él iba a tierra de Moab para maldecir a Israel, pues había una promesa de mayores dádivas, de mayores regalos. Y pues sí, él sí quería eso. Y les dice, no, ¿saben qué? Pues el Dios de los israelitas me dijo que no puedo ir con ustedes. Va a regresar esta comitiva con Balac, el rey de Moab, y le van a decir, ¿sabes qué no vino? Y pues el rey de Moab no se va a dar por vencido y envía otra comisión con más presentes, con más promesas de riqueza y con la promesa de hacerlo también un tipo como de consejero real. Eso pues tenía implicaciones porque a este tipo de personas el rey tenía como consejeros religiosos, digámoslo así, pues se les daba una pensión considerable, vivían en palacio, el rey se encargaba de todos sus gastos, de todos sus gustos, vivían muy bien, ¿no? Entonces cuando le ofrecen esto a Balaam, dice, esto es lo que yo quiero para mí. Y si usted se da cuenta, es un mismo patrón el que nosotros encontramos el día de hoy, porque ¿acaso no son estos falsos maestros los que siempre intentan apegársele a los políticos? Es la verdad. ¿Por cuánto tiempo la Iglesia romana estuvo involucrada en la política? Durante toda la Edad Media. En la Edad Media la Iglesia romana era una potencia política, era como una de las grandes coronas europeas, o sea, el prestigio en cuanto a poder y riqueza de la corona papal era equiparable al del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, al de la corona de Francia, al de la corona de España o la de Inglaterra. Y vean cómo está mal que algunos gobernantes
busquen el consejo de algunos ministros religiosos, no siempre. Por ejemplo, en los Estados Unidos, varios presidentes han tenido, pues no es que, es una cosa muy distinta a los Estados Unidos, porque por lo menos antes, podríamos decir que de los 80s para atrás, la mayoría de los presidentes pues practicaban un poco sobre la religión, ¿no? No todos eran creyentes devotos, pero pues crecieron durante su infancia y adolescencia en iglesias y conocían a pastores. Algunos hacían relaciones de amistad en este tiempo con ellos y pues los llamaban a ser sus consejeros, ¿no? Por ejemplo, Billy Graham fue consejero de algunos presidentes de los Estados Unidos, pero no es que ellos estuvieran buscando obtener el beneficio de la presidencia. Les dicen, oye, no sé qué hacer aquí, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice esto. Y hasta ahí, ¿no? Se quedaba la relación, pero es una cosa muy distinta a cuando se pegan al político para buscar sacarle provecho, ¿no? Que es algo que lamentablemente se da. En nuestro país hay ejemplos muy, muy lamentables de todos los bandos, ¿eh? Mire, el político, tristemente, a todas le tira. ¿Por qué? Porque el político ve a todos como votantes. Y con el fin de hacerse del favor de los votantes, pues les va a conceder lo que le pidan y esté en su posibilidad a cambio del voto. Eso es lo que está mal y esto es lo que está pasando aquí. Aquí el rey de Moab le está diciendo a Balaam, ven y haz lo que yo quiero que hagas en tu área religiosa, porque pues en el mundo pagano Balaam es un líder, ¿no? Dice, ven y haz lo que te pido, maldice a Israel y te voy a hacer funcionario, te voy a dar una buena vida, yo me hago cargo de tus gastos, yo me hago cargo de que tú lleves una buena vida, ¿no? Y si ocupo consejo tuyo o alguna otra maldición por ahí, pues me echas la mano, ¿no? Y pues Balaam quiere eso. Balaam quiere estos beneficios, Balaam quiere entrarle a la política, Balaam quiere la riqueza y va a intentar negociar con Dios nuevamente. Y les va a decir, ok, espérenme otra vez esta noche, déjenme en la noche consultar a Dios, al Dios de Israel, a ver qué me dice. Y vea lo que pasa en el versículo 20. Dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Dios le va a dar una lección a Balaam. Dios ya le dijo claramente que no quería que fueran, ¿no? Balaam otra vez le dice, oye, quiero ir. Y Dios le dijo, mira, si vinieron a buscarte, ve. ¿Dios estaba de acuerdo? No, le está dando autorización de ir, pero no es que Dios esté de acuerdo. Y acá está sucediendo algo muy particular, porque Balaam obviamente identifica que una divinidad, el único Dios verdadero, está hablando directamente con él. Él cree en muchas otras cosas, pero muy probablemente jamás ha tenido algo como lo que le está pasando ahorita. Dios, el Dios verdadero, está hablando con él, está hablando directamente con él, y eso debería de ponerlo a pensar. Dios le está diciendo, no vayas. ¿Y usted cree que sus dioses le contestaban? No. O sea, el Dios de Israel no era su Dios. Él tenía
muchos otros dioses a los que adoraba y servía, y no le hablaban audiblemente. Pero buscó al Dios de Israel y el Dios de Israel le habla directamente. Entonces, él debería de estar entendiendo que algo muy distinto está pasando aquí. Pero su codicia no lo deja. No lo deja entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y vuelve a insistirle, y el Dios de Israel le dice: ok, ve, no estoy de acuerdo, pero si quieres ve. Y fíjese lo que pasó. Bueno, antes de leer el pasaje, porque es un pasaje muy muy largo, Balaam se monta en una burrita, en una asna, que era de su propiedad, y va de camino, y el ángel de Jehová se presenta en el camino. La burrita lo ve y él no. Y el ángel de Jehová lleva la espada desenvainada. Eso es una señal de que él está allí para quitarle la vida a Balaam por desobedecer la instrucción inicial de Dios. Dios le da permiso, pero no está conforme. Su primera instrucción fue: no vayas, está mal lo que quieres hacer. Y a veces somos así, ¿no? Mire, Dios no nos obliga a obedecerle, simplemente nos dice qué está bien y qué está mal, y nosotros decidimos si le obedecemos o no. Pero aquí Balaam está desobedeciendo de una manera muy grave, porque sabe que el Dios de Israel le ha hablado directamente y le ha dicho: no los puedes maldecir. A ver, si le dijo: no los puedes maldecir, y el rey de Moab le está diciendo: quiero que vengas para que los maldigas, ¿para qué vas? No puedes hacer lo que te están pidiendo. Tienes la instrucción directa de Dios de no hacer lo que te están pidiendo que hagas. Estás perdiendo el tiempo, te estás engañando a ti mismo. ¿Qué sentido tiene ir? Probablemente Dios estaba esperando que su lógica y su sentido común funcionaran, ¿no? Pero ¿qué nos dijo el apóstol Pablo? Que estas personas ya tienen una mente totalmente corrupta, ya no pueden ver la verdad. Entonces no puedo pensar de manera lógica y decir: a ver, el rey de Moab me está diciendo que maldiga a este pueblo. El Dios de Israel me dijo: no puedes maldecir a este pueblo. Inicialmente me dijo: no vayas y no lo puedes maldecir. No tiene sentido que vaya, no tiene sentido que pierda mi tiempo en ir, porque no los puedo maldecir, pero no puedo pensar así. Entonces decide ir, y eso se hace enojar a Dios, que a pesar de que le ha dicho que no, a pesar de que ha hablado directamente con él, decide ir, decide mal. Dios le dice: pues toma tú la decisión, ya sabes lo que te he dicho, pero decide tú. Decide mal, y en el camino ya está el Señor. Recuerde que el ángel de Jehová son de las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, pero el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento no se presenta como como el Cordero de Dios, sino como el guerrero que es. Y va con espada desenvainada y lo ve la burrita. Y bueno, a veces los animales son más sabios que las personas, ¿no? Y dice: esto es peligroso, hay un ángel con una espada y está viéndonos, ¿no? Luego los perros perciben más el peligro que los humanos. ¿Y qué hace la burrita? Dice: pues nos vamos por este lado. Y es un camino que tiene como cercas de piedra a los lados. Entonces la burrita se tiene que ir hasta un extremo, y pues se le raspa la pierna a Balaam, y Balaam se enoja, y el ángel de Jehová se va y se pone del otro lado para agarrarlos de frente, ¿no? Lo que está buscando es agarrarlos de frente, y la burrita ve, Balaam no ve, y se va hacia el otro lado y vuelve a raspar
a Balaam, y Balaam aparte era una persona iracunda y le pegaba duro a la pobre burrita, ¿no? Cuando le estaba salvando la vida. Y en la última, el camino se va haciendo más estrecho, de tal manera que ya no se puede hacer ni a un lado ni a otro, y el ángel de Jehová está enfrente. Y no hay para dónde hacerse. Y la burrita sí puede ver al ángel de Jehová y Balaam no. Entonces, pues la burrita tal vez también temía por su vida, y lo que dice es: yo no me muevo. Y se echa y ya no se mueve. Y Balaam se enoja tanto que va por un palo que se encuentra por ahí y empieza a azotar a la burrita porque no se mueve. Y ahí también Dios ya se enfada y vea lo que pasa. Vamos al versículo 28. Dice el versículo 28, ahí en Números 22. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado? Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam se fue con los príncipes de Balac. Mire, este pasaje es increíblemente curioso, no curioso, interesante. No entendió este hombre, a pesar de que es el único ser humano que ha establecido una conversación con un burro. Dios hizo un milagro y permite que la burra hable, ¿no? Y tienen una conversación, platican entre ellos, y Balaam no entiende que algo está muy mal y le dice, le empieza a hablar la burra, y en lugar de decir: hey, ¿qué está pasando?, le dice: si tuviera una espada te mato ahorita mismo. Y Dios le tiene que abrir los ojos para que vea que el ángel de Jehová está enfrente de él. Y el ángel de Jehová explícitamente le dice: tu camino es perverso delante de mí, lo que estás haciendo está mal. Le está diciendo: regrésate. Si no fuera por ella, ya te hubiera matado, ya te hubiera quitado la vida, porque me estás desobedeciendo directamente. A pesar de que te he mostrado, has escuchado mi voz y estás viendo mi poder, tengo tanto poder que puedo hacer que los animales hablen, se comuniquen contigo. Y la respuesta de Balaam a mí me sorprende. Le dice: mas ahora, si te parece mal. Le acaban de decir que está mal, que lo que hizo está completamente mal. Y el Señor otra vez le dice: ve con ellos. Le está dando permiso, no le está diciendo que está de acuerdo,
Pero no entiende, o sea, este hombre no entendió de ninguna manera. No entendió cuando Dios le habla en las noches. No entendió cuando la burrita le habló. Y tampoco entendió cuando el ángel de Jehová, en su gloria y en su poder, se presenta con él con una espada desnuda, diciéndole: estás mal, y si hubieras dado un paso más, me llevo tu vida. No, ¿por qué? Porque su mente está totalmente entenebrecida. Tristemente esto pasa con los falsos maestros que llegan a este punto. Ni siquiera cuando Dios les habla directamente están dispuestos a entender. ¿Se acuerda que dijimos que eran orgullosos? El orgullo y el dinero los corrompen completamente. Y esto sigue pasando el día de hoy. Ahorita no me acuerdo del apellido, se apellida Peter, se llama Peter, pero es un científico ateo. No me acuerdo el apellido ahorita, les quedo mal. Pero lo vi en una entrevista, me parece que él es británico. Y le preguntaron a este señor: tú no crees en Dios, ¿verdad? Y dice: no. ¿Hay alguna manera en la que puedes creer en Dios? Y dijo: no. Y el que lo está entrevistando le dice: si él escribiera en el cielo: oye, Peter, sí existo, ¿creerías? No, creería que es una ilusión, que estoy drogado. Se nota la similitud obviamente Dios no lo va a hacer, ¿no? Pero le están diciendo: si él mismo, si pudieras ver su mano pintar en los cielos o mover las estrellas y alinearlas para decirte: oye, si existo, aquí estoy, mira mi poder, no creería. Esto es lo que pasa con con estos maestros de los que nos está hablando el apóstol Pablo, porque mire, el ateísmo es también una doctrina teológica. ¿Por qué? Porque ellos creen que no hay Dios, tienen una concepción de Dios. Su concepción es que no existe nada después de la muerte. Requieren de fe porque no lo pueden demostrar. La existencia de Dios no se puede comprobar a través del método científico como ellos quisieran. O sea, no hay un experimento que nos vaya a mostrar que Dios existe o no. Tampoco su inexistencia se puede probar a través de la ciencia. Eso se debe de abordar desde otras áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque en un laboratorio no lo vamos a encontrar, no vamos a encontrar esas respuestas. Pero pues es una postura, y en ocasiones son posturas religiosas bien radicales las que toma el ateísmo. Son falsos maestros también, y tienen esta misma cerrazón. Vea la cerrazón de este hombre del que le estoy hablando y de Balaam. Es exactamente la misma cerrazón. Aunque Dios les hable directamente, no entienden. Aunque Dios les muestre su poder directamente, no lo toman en cuenta. Y bueno, Dios va a permitir que Balaam vaya a tierra de Moab y sube a un monte, y desde ese monte puede ver a todo el pueblo de Israel. Y Balac, el rey de Moab, está emocionado, ¿no? Porque finalmente este profeta pagano, que seguramente era famoso en su tiempo, pues está ahí, y él está esperando que maldiga a Israel. Pero oh, sorpresa, muy probablemente Balaam en su interior tenía la última esperanza de que en ese preciso momento Dios le permitiese maldecir a Israel.
y se pudiese quedar con todas las ganancias y todas las cosas que le había prometido Balac, el rey de Moab. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo llega a tomar el control, y viene el Espíritu Santo y él es el que habla a través de Balaam una profecía de bendición sobre Israel, y todo lo que empieza a pronunciar Balaam, hagan de cuenta que es como un dictado directo por parte del Espíritu Santo, y son puras palabras de bendición. Y cuando acaba, Balac le dice: ¿qué pasó? Yo te contraté para que los maldigas y los bendices. ¿Y qué le dice Balaam? Yo no pude, perdí el control, fue el Dios de Israel. Pero sabe, estas personas tienen un muy mal corazón. Cuando vemos lo que hay en su corazón, vemos que hay tinieblas. Y Balaam le dice a Balac: no te preocupes, mira, en el área espiritual yo directamente no pude hacer nada, pero puedo hacer algo indirectamente. ¿Qué fue lo que hizo? Él le dice a Balac: dile a las sacerdotisas del culto a Baal Peor, que era una ciudad que estaba ahí cerca de donde estaba acampando Israel, y el culto de Baal Peor tenía sacerdotisas y como siervas del templo que eran prostitutas, y le ve y diles a ellas que vayan a traer a los hombres para que participen del culto pagano. En este culto pagano se practicaba la prostitución, se le llama la prostitución sagrada. ¿Y qué cree que pasó con varios líderes del pueblo de Israel? Cayeron redonditos, porque no solamente participaron las sacerdotisas directas y las siervas directas, sino que hijas de miembros de la nobleza también le entraron, ¿no?, bajo esta comisión. ¿Y qué sucedió? Que se despertó la ira de Dios contra Israel y los castigó porque participaron de un culto pagano. O sea, Balaam le dijo: no pude maldecirlos, pero voy a hacer que pequen. Y Balaam obviamente percibió que el Dios de Israel era un Dios santo, y les dice: pues no podemos hacer esto, pero esto sí. Y le hizo daño al final a Israel. Y todos estos falsos maestros, al final de cuentas, terminan haciéndole daño a las personas, movidos por su riqueza. ¿Usted cree que no se alegró Balac de ver cómo Dios castigó a Israel por esto? O sea, Dios los hirió a los israelitas con mortandad, y entre los israelitas se tuvieron que levantar unos para hacer que el pueblo dejara de pecar. Uno de los hijos de Aarón tuvo que ejecutar a uno directamente, que pues no tenía ya vergüenza, ¿no? Se creía protegido era uno de los nobles de Israel, y se llevó también a la hija de uno de los nobles, y a los ojos de todos se las lleva a su tienda. Cuando el hijo de Aarón ve, agarra una lanza y los clava a los dos, los ejecuta a los dos, y es que Dios detiene la mortandad, pero Dios se dio, Balac vio eso. Sabe que no fue a Balac el primero que atacó Israel, fue a Jericó. ¿Por qué? Balac al final logró su cometido. ¿Por qué? Porque un falso maestro supo cómo hacerle daño a Israel. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice: huyan de estos falsos maestros, huyan de este tipo de hombres, porque sus intenciones no son buenas, y lo que hacen es dañar a mi pueblo.
Entonces es algo que debemos de tener presente y que debemos de tomar en cuenta. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias porque tú no nos dejas de advertir y nos sigues hablando en estos tiempos complicados en los que vivimos. Porque lamentablemente se han levantado muchas personas como Balaam a crear confusión o a llevar a tu pueblo al pecado, enseñándoles a tus hijos que lo bueno es malo y que lo malo es bueno y que hay que ser tolerante, que el pecado no es tan grave, que el pecado no está tan mal, pero tú nos has dado la instrucción de que nos alejemos de ellos, que huyamos de esas voces porque son voces que buscan nuestro mal. Buscan su bien, pero lo que hacen es perjudicar y dañar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a saber discernir, porque el día de hoy hay demasiadas voces y el acceso a ellas es demasiado fácil. Ayúdanos a ser entendidos y a dar la voz de alarma como la dio Pablo, para que muchos se aparten de estas palabras que solamente llevan al camino de la perdición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase muy buena noche, hermano, que descanse. Y recuerde, nos vemos aquí el viernes a las 11, los que quieran y puedan venir a la oración. Los jóvenes tenemos nuestra reunión el viernes a las 7 y tenemos nuestra reunión general el domingo a las 11. También le esperamos. Que el Señor le bendiga.